Bien, el título de la prédica hoy es El siervo de Dios y la cita bíblica es Lucas capítulo 4 desde el versículo 16 hasta el 22. Lucas capítulo 4 del 16 al 22, el título es El siervo del Señor. Vamos a leer todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Y todos daban un buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Es que cuando nuestro Señor se presentó en la sinagoga, tenían la costumbre que alguien también tomaba la Biblia, como hoy el primer día de la semana, ellos lo tomaban el día de reposo, y alguien leía y luego también hablaba. Pero cuando él habló estas palabras, dijo que hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Entonces todos se sorprendieron, y entonces dijeron: ¿Este no es el hijo de José? Es lo que nosotros debemos entender. ¿Es el hijo de José o es el hijo de Dios? Es el hijo de Dios que vino como siervo de Dios. Por eso el título es El siervo de Dios, que aunque es hijo de Dios, se manifestó como siervo de Dios. Nosotros hemos venido hablando acerca que el discípulo no es más que su Señor, ni tampoco es, sino que si llega a ser perfeccionado será como su Señor, es decir, como su maestro. Es decir, que Jesús viene como siervo para enseñarnos lo que Dios quiere que nosotros veamos, entendamos, comprendamos y veamos de Dios, que es invisible. Es que Dios es muy grande, es espíritu. Si no fuera espíritu, no sería Dios. Si no fuera omnipotente, omnipresente, tampoco sería Dios. Pero ¿cómo podríamos nosotros ver a un Dios que es espíritu, omnisciente, omnipotente, omnipresente, omnisciente? Solamente si no envía a su Hijo en carne y como siervo, como servidor que viene a servir al Padre para que Él pueda darnos a conocer su gloria. Es que Dios es muy glorioso, es altísimo, es muy grandioso. Su misericordia, su amor ha sido muy grande, pero ante todo la gloria de su gracia es la que muchos no alcanzan a ver. La gloria, lo gloriosa que es su gracia, no todo el mundo puede ni ver, ni entender, ni aceptar, ni recibir, ni seguir, ni permanecer en esa gracia tan gloriosa. Por eso, si Dios no usa siervos que son humanos, que son de carne y hueso, para que conmoviéndolos por el Espíritu los llegue, Él pueda darse a conocer a la humanidad. Por eso, comenzando desde Abraham, que le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto, y entonces yo también estaré contigo. Y Dios estaba con Abraham en todo lo que hacía, luego con Isaac, con Jacob. Pero Dios le había prometido a Abraham que su descendencia quedaría como esclavo en una tierra donde iban a dominarlos, pero que no los iba a dejar salir con la mano vacía, saldrían enriquecidos, que los sacaría con mano poderosa. Así que este hombre, Abraham, que pudo ver esa gloria de Dios como el Dios omnipotente, le traspasó ese conocimiento a Isaac, también a Jacob. Jacob también se lo debería pasar a toda su descendencia. Cuando estaban en Egipto y ellos quedaron, se cumplió la palabra que el Señor dijo que los sacaría de ahí, porque había quedado en manos de extranjeros, en manos de los egipcios. Faraón era el que gobernaba y había comenzado a oprimir al pueblo de Israel. Al pueblo, o sea, al pueblo de Israel quiere decir a la descendencia de Israel, que se llamaba antes Jacob, que venía como descendencia de Isaac y de Abraham, a quien Dios había prometido que les daría la tierra prometida. Pero cuando iban saliendo, fíjate, le decía, ya Faraón se sentía el dueño de ellos, ¿no? Sus esclavos, mis siervos.
ustedes son mis siervos. Entonces, ¿qué le decía a Dios? Le mandaba a decir con Moisés: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. En varias oportunidades se lo dijo. Y como no hacía caso, entonces le mandaba la plaga. Deja ir a mi siervo. No lo dejaba, entonces le mandaba plagas. Deja ir a mi siervo, deja ir a mi pueblo a que me sirva en el desierto. Entonces yo cuando medio aflojaba, bueno, está bien, los voy a dejar salir, pero de tal manera. Los voy a dejar salir, pero no vayan tal. Imagínense, Faraón diciéndole cómo debería rendir el culto. ¿Usted se imagina hoy en día que el gobierno nos diga cómo rendir el culto? Bueno, rindan el culto, pero con el bozal. No, rindan el culto, pero no pueden hacer así. No pueden producir eso. ¿Usted se imagina? No, si no tienen hecho el pinchazo, entonces no pueden reunirse. Y solamente media hora. No, es que nosotros no rendimos el culto que le interesa a Faraón. Es que el Señor mostró cómo se rinde el culto. Y lo hizo a través del sacrificio de corderos, comenzando desde la salida de Egipto, cuando sacrificó el cordero y pusieron la sangre en los dinteles de la puerta, e Israel pudo escapar dependiendo de esa obra que Dios hizo de proteger a toda su descendencia. Así lo sacó al desierto y les dio la ley. Cuando les dio la ley, se las dio para que antes que entraran a la tierra prometida, ese pueblo verdaderamente comenzara a servirle. Ese pueblo aprendiera a servirle a Dios, porque había durado 400 años sirviendo a Faraón. Mire, hoy en día la gente vive en este mundo y no sabe quién es Faraón. Y rinde culto conforme a la religión, pero no conforme a la fe. Y Dios nos quiere sacar de la religión, de la tradición, como es Egipto, para salir al desierto y rendir un culto verdadero por el Espíritu Santo. Pero tiene que usar la parábola para que nosotros entendamos cuál es la verdad. Durante todo ese tiempo que los israelitas o hebreos estuvieron en el desierto, ellos hacían sacrificios y hacían muchas cosas y les daba a Dios la palabra. Vamos a mirar. Vamos a Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Cuando Dios les dio los 10 mandamientos, que estaban ya en el desierto, ya habían salido de Egipto, habían salido de estar sirviendo a Faraón, les dijo así. Perdón, 5. Dijo, versículo 6. Deuteronomio 5, capítulo 5, versículo 6. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo te saqué de Egipto de casa de servidumbre. Es decir, ustedes estaban allá sirviendo a Faraón, eran esclavos, eran sus siervos, pero yo te saqué con esa mano tan poderosa que ustedes acabaron de ver, que dice todas las señales, y ustedes no tuvieron que hacer absolutamente nada. No tuvieron que levantar una espada, no tuvieron cañones, no tuvieron fuerza aérea naval, no tuvieron nada, no tuvieron ejército, no estaban nada. Era una cantidad de andrajosos, esclavos, siervos. Solamente llevaban sus bolsillos cargados de oro. Venían con el bolsillo lleno, porque Dios les había prometido. Es que para que se fueran, los mismos egipcios les pedían, ellos decían denme plata, y les daban las alhajas y les daban todo con tal que se fueran, porque para ellos era como una plaga, que Dios había mandado tantas plagas hasta que no dejara salir a mi pueblo a rendir el culto en el desierto, para tener el encuentro con Dios. Fíjate la importancia del culto. Es que cuando nosotros entendemos qué es el culto, que uno deja todo para venir al desierto a tener el encuentro con Dios, es para que le pueda servir. ¿Para servir qué es? Servir es que un servidor, yo no sé si ustedes han tenido personas que les sirvan, sea empleado. Hoy en día la esclavitud ya está abolida, pero entre un esclavo que se podía comprar y vender y un siervo había diferencia antes, ¿no? Porque con el esclavo no tenía derecho a decir nada. Podía comprarlo por dinero, podía cambiarlo por un caballo, pues, lo que quisiera. Un esclavo era así, solamente se pagaba. Pero siervo era una persona que acompañaba a quien su amo le tenía confianza y le entregaba hasta todas las cosas en su mano. Pero Jesucristo estaba cumpliendo las dos cosas, esclavo y siervo.
vendido como esclavo, pero tratado como siervo de Dios. Sin embargo, Israel es la parábola, o los hebreos son la parábola del Señor. ¿Por qué? Mire lo que dice en capítulo 6, versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra en la que juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob que te la daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Allá tú no eras dueño de nada, no era dueño de nada, era un esclavo, chichipato. Pero Dios lo sacó y le dijo, mire, hay unas ciudades que son grandes, están llenas de oros ya. Usted sabe lo que es cavar cisternas, ¿no? O sea, cavar donde saca el agua, también donde pueden hacer sus necesidades, casas lujosas. Y Dios le quitó todo eso a los que habitaban en esa tierra y se los dio. Ellos no habían hecho nada. No trabajaron por esas casas, no trabajaron por esas viñas, no las plantaron. Y sin embargo Dios hizo para que hubiera en ellos un poder muy grande, hasta de terror, que esas ciudades y pueblos temían a Israel y entregaban todo. Y ellos se iban, y los judíos y los hebreos se apoderaban de todas esas riquezas, de todo eso que ellos no habían hecho. Entonces Dios tenía como temor, o no temor, sino les está exhortando. Mire, no se olvide de mí, porque es que la gente cuando tiene plata o tiene comodidad se olvida. Cuando está mal llora, ay Señor, ayúdame, y el Señor le da, y luego, ¿dónde está Dios? Se olvida. Luego, ay no, pide un trabajo, le da el trabajo y luego, ay Señor, qué pena, no puedo ir al culto porque es que tengo mucho trabajo. Y entonces esta palabra, cuídese que este trabajo lógica no sea un impedimento para que se acuerde de mí, que yo te saqué de ser un siervo de casa de servidumbre. Sírvame, o sea, reconózcame que yo soy Dios, que yo soy Dios que te di eso. Aparta un día para que reconozcas que yo soy tu Dios. Sírveme. Venir al culto es servirle a Dios en adoración, quiere decir reconociendo que Él es su dueño, su propietario, el que creó todas las cosas y que le da la oportunidad. Jesús dijo, el Señor dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar para ustedes. ¿Quién compró esa casa? ¿Quién ha trabajado por esa casa en el cielo? Son lugares que nosotros ni hemos conocido ni hemos edificado. Sin embargo nos está diciendo, ustedes van a ser herederos de una casa espiritual eterna, que no la han visto, pero que ciertamente la tenemos y nos las va a entregar. Entonces Él dice, cuídate de no olvidarte, ¿cierto? Cuídate, versículos, cuídate de olvidarte, de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre orarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Dios celoso, Jehová Dios en medio de ti, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos que Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. O sea, no se olvide de mi palabra. Pero imagínate, ellos cuando luego ellos escucharon, ay que no, sí, no, tranquilo Moisés, nosotros vamos a cumplir todas las cosas, solamente que usted no vaya haciendo, bueno, ya nosotros lo hemos leído varias veces, pero vamos a leer 27, Deuteronomio 5, 27, 25. Ahora pues, ¿por qué vamos nosotros a morir? Cuando escucharon la ley y las palabras, ¿no? Israel decía, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿quién es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente, que habla en medio del fuego, como nosotros la hemos oído y viva, y aún viva? Acércate tú y oye sus palabras, las cosas que dijo Jehová nuestro Dios, y tú nos las dirás todo lo que Jehová nuestro Dios dijere, y nosotros oiremos y haremos, o sea, nos haremos sus siervos, les obedeceremos, ¿cierto?
Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Y luego con una exclamación dice: ¿quién diera que tuvieran tal corazón, que me temieran y guardaran todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y sus hijos les fuese bien para siempre? Es que ¿qué es lo que Dios quiere? Que nos vaya bien siempre, que no nos olvidemos de Él. Pero pasaron los años, y luego se acabaron los profetas, y luego apareció nuestro Señor. Lucas capítulo 4. Se manifestó el Hijo del Altísimo, y que viene como siervo, y entonces tuvo el primer enfrentamiento. Capítulo 4, versículo 1 de Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. O sea que eso es del Antiguo Testamento, pero Jesús lo está trayendo al Nuevo. ¿Cómo es? Que no solamente de pan vivirá el hombre. O sea, no se preocupe por la comida de cada día. Preocúpese primeramente algún día por encontrar la palabra de Dios que le da vida eterna para que me vaya bien para siempre. Lo que acabamos de ver en el Antiguo Testamento, el Señor lo está resumiendo acá, ¿sí? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera lo doy. Si tú postrado me adorares, todos serán. O sea, si adorar es, ¿qué quiere decir? Reconozca que yo soy el dueño, el propietario, y adóreme, sírvame, arrodillado, arrodíllate, sírvame, reconózcame, por favor, ¿sí? Le está diciendo el diablo al Señor, imagínense, atrevido, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? No, esto no le ha sido dado a usted. ¿Quién dijo? ¿Qué le dijo? Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. O sea que Jesús dijo: no, yo no vengo a reconocerlo a usted. Hay uno a quien yo debo reconocer, es a Dios. Yo vengo como siervo y vengo a servirle, ¿sí? En esas dos tentaciones nosotros vemos el propósito del plan de Dios para su Hijo, que en su primera manifestación se va a manifestar como el siervo que da a conocer las palabras de Dios, de un Dios que nosotros no hemos visto y no conocemos, pero que siendo el Hijo es alguien muy cercano a Dios, porque Juan dice que a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Jesús, todo lo que hacía era la obra como siervo. En la primera manifestación que viene como siervo, entonces ¿qué hizo? ¿Qué dijo Filipenses? Vamos a mirar Filipenses capítulo 2. Hoy estamos hablando que Jesús es el siervo de Dios. Nosotros la semana entrante vamos a hablar, nosotros somos los siervos de Jesús, que también somos siervos de Dios. Algunas citas van a ser muy parecidas. Filipenses capítulo 2 versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escuche: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué es forma de Dios? Que Él verdaderamente, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Tiene la forma de ser un Dios y nosotros la vimos. ¿Qué fue lo que Él hizo como Dios? Dijo: y no se aferró, no estimó el ser igual a Dios como no, es que yo soy Dios, es que yo, no, solamente como vino como siervo. Entonces, ¿qué dijo? Sino que se despojó a sí mismo, ahorita tomando forma de siervo. Mire, forma, ¿qué quiere decir la forma? Cuando toma la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, eso fue la creación. Luego tomó a uno y le dijo, y formó al hombre. Lo formó, quiere decir que le dio espíritu para que pueda entenderlo,
para que conozca a Dios. El hombre que estaba en el huerto de Edén, Adán, el primer hombre, fue formado, fue inspirado o fue enriquecido espiritualmente para que conociera a Dios. Tenía una formación y venía con una forma de encontrar a Dios y relacionarse con Él. Jesús tiene la forma de Dios, piensa como Dios. Completamente su pensamiento es Dios, su corazón es Dios. En Él habita toda la plenitud de la vida, pero retiene, se despoja de eso y se hace humilde y toma forma de siervo. Comienza a pensar como un siervo. Y estando como que viene como siervo, se hace como un hombre. O sea, se forma como un hombre. Estando en la condición de hombre, se humilló. Jesús se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Por qué? Porque Él es el que viene a conocer, a dar a conocer a un Dios invisible que nadie puede ver. Pero si no hay alguien que nos dé a conocer un Dios invisible, ¿cómo podríamos conocerlo? Tendría que ser alguien que tenga la forma de Dios, que luego venga en forma de siervo y que haga semejante a los hombres para acercarse a nosotros y podernos dar a conocer a ese Dios altísimo que nadie puede ver ni entender su gloria. Es que Dios es muy glorioso para que quepa en nuestra mente la gracia, su poder, su deidad. Tiene que rebajarse a la condición de un hombre perdido, completamente lejos de Dios. No lo conocía. Solamente en el Antiguo Testamento, a través de Israel, se manifestó un poder muy grande. Paraba las aguas y ellos pasaron. Conquistaba reinos. Cuán grandes, maravillosas cosas hizo el Señor con Israel. Pero manifestándose el Hijo, luego que nosotros que vimos, resucitó a los muertos, caminó sobre el agua, paró la tempestad, perdonó pecados. Es la forma de Dios, pero se está manifestando como siervo. Él retiene ese, o sea, tiene toda la potestad para juzgar de una vez, pero dijo, mire, yo no vine a juzgar, yo no vine a condenar, yo vine a servir. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículo 28. El Hijo del Hombre, o sea, el que se hizo hombre, el Hijo hombre de Dios. Es que Dios tiene un Hijo hombre, que es el Hijo hombre de Dios perfecto, y nosotros hemos hechos hombres a la imagen del Hijo del Hombre que vendría. ¿Comprende? ¿Quién es la verdad? El Hijo del Hombre, que no es creado, que salió del seno del Padre, pero necesita el vientre de una mujer para manifestarse a los hombres, pero Él es 100% Dios. Su sangre no es sangre de María, su carne no es carne de José. Mi embrión vieron tus ojos, dice el Salmo. Es decir, que el embrión, el Hijo de Dios, nació en el vientre de una mujer virgen para que a nosotros no nos quepa la menor duda que es Hijo de Dios. Que ni su sangre ni su carne tienen que ver con María, ni con José. Pero siendo el Hijo del Hombre, no vino para que le sirvieran, sino vino a servir a Dios, para darlo a conocer y para dar su vida en rescate por los que llegáramos a creer. Ese es el servicio que Jesucristo, nuestro Señor, está haciendo para Dios el Padre. Usted tiene hijos y de pronto usted le manda a hacer algo. No quiere decir que porque sea hijo no puede ir a comprar una cosa a la tienda. ¿Para dónde vas, hijo, hija? No, voy a encontrarme con mis amigos. Ay, ¿me puede hacer un favor? Ya que va a encontrar con José, me da favor y me le lleva este regalito a tal persona. Es algo que yo les quiero dar. O sea, ¿para dónde vas? ¿Para donde tu amigo? Ay, mire, yo les quiero regalar. Juanita a veces también. Ay, mire, llévele este postre. Vas a hacer uno y dice, ay, también llévele esto. Una añadidura. Le añade algo. Le añade un ministerio. Le añade un favor. Oye, ya que vas para allá, vas a tomar tu reino. Tú vas de paso. Por favor, que conozcan la gloria de mi gracia, que conozcan mi misericordia. Uy, eso me conmueve mucho. Yo no sé, pero si usted no entiende ni ve la gloria de la gracia de Dios en Cristo Jesús, en la cruz yo primero vi la luz. ¿Cuál fue la luz que usted vio cuando vio la cruz de Jesús? ¿Qué vio? A un hombre muerto, que entonces, el fracaso de Dios. ¿Por qué? Porque su hijo murió. Ay, no, pobrecito Dios, fracasó. Su hijo se le murió y no pudo hacer nada por él.
Pues miente, dice el dicho, como una cucaracha de panadería. Sus palabras son testimonio falso, más falso que una moneda de cuero, porque Dios lo resucitó de los muertos. Dice Filipenses capítulo 2, volvemos nuevamente a capítulo 2. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, o sea, pensamiento de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Cuando usted reconoce que Él sí es Dios, pero que vino como siervo a dar su vida en rescate de nosotros, pero que nosotros a través de Él pudimos ver la gloria de Dios invisible, usted recibe la gracia. ¿Qué dijo el Salmo? ¿Qué dijo el Salmo hoy? Yo les dije, lean el Salmo. Salmo 31. Salmo 31. Antes del Salmo. Mire, antes del Salmo. Es que el Salmo me conmueve mucho, lo voy a dejar para el final. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Ay, sí. Yo les tenía el proverbio y se me olvidó. Juanita me acordó, gracias. Ella está en la abogada. Juan 8. ¿Dónde está? Vamos a ver, desde el 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es que si uno tiene un siervo es para que haga lo que a uno le agrada. Por eso les estaba diciendo, usted ha tenido siervos, usted ha tenido empleados, pues a usted no le gustaría de pronto que usted tenga un empleado que sea desobediente o rebelde. Entonces hay varios proverbios, pero entre ellos el proverbio que bonita me acordó. Proverbios capítulo 30, versículo 10. Se los voy a leer, usted apúntelo. Dice: no acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. ¿Cómo es? Voy a leer, si quiere leer, búsquelo. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Es que acusaban al siervo de Dios que él estaba mintiendo, que como va a ser hijo de Dios. Lo acusaron, pero Jesús es el siervo de Dios, estaba haciendo lo que le agrada. Es que cuando dice, yo hago siempre lo que le agrada, ¿cierto? ¿Por qué? Capítulo 6, versículo... Juan también, Juan 6. Estamos leyendo Juan 8, ¿sí? Ahorita Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no echo fuera. Porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sí? Juan 6, 37 y 38. Lo repito. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Qué quiere decir he descendido del cielo? Me rebajé como un siervo. Me despojé a sí mismo de mi gloria para dar a conocer lo que el Padre les quiere dar a ustedes. Si el Padre lo trae usted a mí, yo no lo voy a echar afuera. No lo voy a acusar ante el Padre. No voy a decir que usted eso, que yo no vine a juzgar, yo no vine a condenar. Juan 3:16. Vamos a leer desde el 14. Desde el 13. Desde el 12. Desde el 12. Ay, que el Señor me siga dando más inspiración, no se ría de mí. 12. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo,
sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario para que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que le viera, creyera en él, creyera en su nombre, que crea en su nombre. ¿Qué quiere decir su nombre? Jesús. Jesús, pondrás por nombre Jesús. Mateo capítulo 1, 2, ¿sí? ¿Dónde estoy yo, Mateo? Así. A ver. 1:21. Mateo 1:21. Y hará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Llamará a Jesús porque él salvará. Si usted cree en el nombre de Jesús, entonces usted puede creer que Dios está con nosotros, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Porque él, siendo en forma de Dios, se estaba manifestando ahora como siervo, así que nosotros debemos creer en su nombre. Porque su nombre quiere decir Dios con nosotros, es decir, que Dios está con nosotros a través de su Hijo que se hizo siervo, para darnos a conocer su gloria, para dar la gracia a los hombres, es decir, para perdonar los pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, que cuando Jesús se hizo hombre, entonces tabernaculizó con nosotros, estuvo con nosotros, estuvo en medio de nosotros, siendo el ser igual a Dios, porque, bueno, lo hemos dicho muchas veces, los perros como crías tienen perros, los gatos, los caballos, los hombres, pero si Dios tiene un hijo, pues es Dios. Si nosotros podemos creer que Él es Dios, que viene como siervo, Él es el Hijo de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Él es Dios que vino en forma de siervo, que todo lo que hacía lo estaba haciendo porque le agradaba al Padre y el Padre estaba con Él, porque Él descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió, la del Padre. Y el Padre dijo: mire, todo lo que yo le voy a dar, por favor no lo pierda. Él dijo: yo no voy a perder nada, Señor, yo no voy a juzgarlo. ¿Por qué? Porque Dios no me envió para condenarlos, sino para salvarlos, para dar mi vida en rescate de todos ustedes. Entonces uno ya puede entender Juan capítulo 18. ...34... ...33... Entonces Pilatos volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de acá. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo el que oye mi voz, todo el que es de la verdad, oye mi voz. Pilato, pues que no conocía a nadie, le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Es decir, que Jesús no haya cometido ningún pecado digno de muerte. Jesús es hijo de Dios. Como hijo de Dios es santo. Él no está orando por su propia cuenta, sino que está dando a conocer lo que el Padre le está diciendo.
lo que él tenía que decir. Como es siervo de Dios, está dando a conocer su gloria. ¿Cómo es la mejor manera de dar a conocer su gloria? Cuando él quiere, ¿cómo dijera yo? Leamos, Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5. 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podría librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Escuche bien. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es que Cristo en los días de su carne, por lo que padeció, aprendió a obedecer como el siervo. La semana entrante les tengo de ahí el proverbio. Aprendió fue a obedecer. Lo que él estaba haciendo era obedeciendo. Pero la gente que juzgó al siervo de Dios y creyó que no era el siervo de Dios, que aunque es rey y su reino no es de este mundo, lo estaban acusando ante lo que él estaba diciendo y haciendo. Pero él, ¿qué estaba haciendo? Juan capítulo 19. Versículo 1. Así que entonces tomó Pilatos y lo azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. A sí mismo, imagínate. O sea que Dios no declaró que era el hijo, sino que él mismo se hizo hijo de Dios. Según esa ley debe morir. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y otra vez entró en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo es Gabata, y era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que... Es como si los hebreos saliendo de Egipto dijeran: no nos saques de aquí, déjanos que nosotros tenemos como rey a Faraón. Lo mismo, pero ahora lo está diciendo en verdad, porque todo el que es de la verdad oye la voz de Jesús, y él quiere llevarnos de este mundo y trasladarnos a un mundo eterno, espiritual y verdadero, para que lleguemos a ser hechos hijos de Dios. Ellos solamente iban a ser siervos que por medio de la parábola, sacrificando corderos, hallaban el perdón de los pecados de la conducta, sacrificando corderos con sangre inocente de corderos, pagando por los pecados de la carne. Pero Cristo está derramando su sangre, o va a derramar su sangre, por el pecado espiritual del hombre, que fue la desobediencia que le causó la muerte. Cuando Cristo está muriendo, la sangre está en él, o sea, la vida está en él, pero una vez derramada la sangre, está derramando su vida. Por eso dijo que si no beben mi sangre no tienen vida. Es decir, si no aceptamos la sangre, ese pacto que hay con Dios, de aceptar que esa sangre de un inocente, como hasta el mismo Pilato lo declaró, que él no había hecho ningún delito, entonces Dios, ¿quién le va a hacer justicia a él? Pues Dios lo resucitó de los muertos. Dios lo resplandece. Dios hizo algo muy grande.
Dios para nosotros hizo resplandecer su rostro sobre Jesucristo. Ahora sí. Salmos 31. Salmo 31. Lea todo el Salmo 31 otra vez pensando en el Señor, ¿no? Salmo 31, versículo 16. Dice: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. ¿Sabe qué fue lo que hizo Dios el Padre? Hizo resplandecer su rostro sobre Jesús. Nadie había visto jamás a Dios. Nadie. Los pecadores vimos la gloria de la gracia de Jesucristo, de Dios. Todo el que dice en la cruz yo primero vi la luz, quiere decir, vi la gloria de Dios que está derramando su vida a un inocente por mí que soy un pecador. Hizo resplandecer el rostro de Dios sobre Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo resplandecer su gloria, dándonos a ver que en Cristo Jesús encontramos la reconciliación, porque Él tomó forma de siervo y derramó su vida hasta la muerte para que nosotros nos bebiéramos su vida. Su vida estaba en la sangre. Jesucristo dijo: si ustedes no beben mi sangre, no tendrán vida. Cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderás que yo soy, que no hago nada por mí mismo. Pero Dios no lo dejó a la merced de Pilato. No, ¿qué dijo el Señor? Juan, capítulo 19. Estoy leyendo de Lucas. Juan 19. ...19, 17... y él, cargando su cruz, salió del lugar llamado la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno al lado derecho, uno a su lado, con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús, o sea, Dios con nosotros, Nazaret, del que ustedes están burlando, es el Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego, en latín, para que todo el mundo pueda leer. Nadie tiene excusa en este mundo de no haber conocido ese mensaje que el mismo Pilato le dio a todo el mundo. Aunque él viene como rey a tomar su reino y se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas, ciertamente él estaba recibiendo su reinado, porque se humilló hasta la muerte y quiso recibir ese reino no con una corona de oro, sino con una corona de espina, no con aplausos de la gente, sino que juzgaron al siervo del Señor. Por eso el proverbio está diciendo: no acuses al siervo ante su Señor, no sea que luego te maldiga y lleve su castigo. Ellos lo entregaron a castigo, ellos lo entregaron a muerte, y luego que vino sobre todos ellos destrucción y muerte. Dios no lo dejó a la merced de él. Mire, le voy a decir algo que quisiera que nunca se le olvide. Cuando uno ante Dios se debilita, como lo hizo nuestro Señor, que estuvo en la condición de hombre y no se defendió ni permitió que la mamá lo defendiera, ni la mamá, ay no, él no, es que María no hizo nada por su hijo. Todos los que creen en él, perdónenme, pero es que la mamá no hizo nada por el hijo, ¿qué va a hacer por nosotros que no tienen ni conocido? Los discípulos no lo pudieron defender, Pilato no lo pudo defender, la organización religiosa y mentirosa, hipócrita, lo entregó a muerte porque les dio envidia, que dijo que él es el Hijo de Dios, que venía a ser el rey. Les dijo: ustedes son los sepulcros branqueados. Por eso le dijo: aprendan del maestro, no juzguen y no será juzgado, no condenen y no seré condenado, perdonad y seréis perdonado, para que seáis hijos del Altísimo. Es que Jesús no abrió su boca, se debilitó a tal manera que dependió solamente del Señor, y le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo hecho eso, expiró. ¿No fue así? ¿Tú lo tienes ahí, Ro? 19:30. Cuando Jesús
hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu, cuando dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué es lo que el cristiano, el servidor del Señor, si Dios le está sirviendo, usted cree que Dios lo va a dejar avergonzado? Si usted le sirve al Señor como Cristo le sirvió al Padre, entonces si nosotros hacemos lo que Él le agrada, pues nosotros participaremos de la resurrección. ¿Por qué nosotros cuando creemos nos bautizamos? Porque nos estamos uniendo en su muerte para participar también de la esperanza que hay en la resurrección, que así como Dios resucitó a su Hijo de los muertos, también traerá con Él a todos los que hemos creído y nos hemos bautizado en su nombre. Porque el siervo del Señor, a quien Dios llama para que sea mi siervo, para que me dé a conocer, para que haga resplandecer mi rostro a la humanidad, es el siervo de Dios que por el Espíritu Santo puede dar testimonio de la verdad. Porque el que es de la verdad escucha la voz del Espíritu Santo. Jesús vino como siervo, y como siervo es el maestro de los que le vamos a servir a Él. Si nosotros no aprendemos de Jesús cómo es ser un discípulo, o sea, ser discípulos para llegar a ser como Él, perfeccionados como Él, como la prédica pasada, si no entendemos la mente de Cristo, que Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, pero que luego también dijo: yo no he venido a juzgar, sino que he venido a servir y dar mi vida por todos. Ahorita la prédica de la semana entrante, ¿qué es? El siervo no es mayor que su Señor. Si nosotros lo hemos reconocido como el Señor, que ellos no reconocieron, que dijo: yo soy el Rey, nosotros aceptamos que Él es el Rey, que en la primera manifestación se estaba humillando ante el Padre para dar a conocer su gloria, que solamente está reteniendo el día de la ira, pero que cuando Él venga por segunda vez ya no hay oportunidad para nadie más. Estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de la salvación, estamos en el tiempo en que Dios ha extendido su misericordia, que ha sido tardo para la ira y grande en misericordia, y usa la boca de los santos fieles para que den testimonio, para que den a conocer y que puedan ver la gloria del Hijo, porque viendo la gloria del Hijo pueden ver la gloria del Padre. Porque el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Y si Dios hizo resplandecer su rostro sobre la cruz, sobre la obra que Jesús hizo, usted ha visto la gloria de Dios resplandeciendo en la faz de Jesucristo. Y si en nosotros la gente ve la faz de Jesucristo por la predicación, entonces somos siervos del Señor, llamados a ser sus testigos. Somos sus siervos, pero el siervo no será mayor que su Señor. Así que la semana entrante vamos a continuar con este tema. Pero hoy reconozcamos que Jesús vino como siervo para dar a conocer el rostro de Dios que nadie había visto, la gloria de Dios que nadie había visto. Pero no crea que Dios tiene barba y ojos verdes, no estamos hablando de eso. Hizo resplandecer su rostro sobre la obra de Cristo. Él dijo en el Salmo: haz resplandecer tu rostro sobre mí. Es decir, que ellos puedan ver tu obra tan grandiosa que estás haciendo a través mío, que ellos puedan ver como si estuvieran viendo tu rostro, porque el lenguaje de Dios no es el lenguaje del rostro de una persona, sino de las maravillas que Él ha hecho a través de su Hijo. Lo manifestó caminando sobre el agua, lo manifestó parando la tempestad, lo manifestó resucitando los muertos, perdonando los pecados, sanando los leprosos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y viene como rey a enfrentar al príncipe de este mundo. Pero el príncipe de este mundo pensó que matándolo entonces se iba a apoderar del reino. Entonces todo el mundo dice: ganamos porque matamos al rey. Espere que venga por segunda vez. Nosotros estamos esperando, amamos la segunda venida, esperamos que venga el que nos amó, queremos encontrarnos con Él y decirle que hemos sido fieles. No decirle, ¿por qué no más bien demostrarle permaneciendo en su palabra? ¿Por qué no más bien comenzando con el primer día de la semana? Señor, yo soy fiel, mira, estoy aquí de primeras, siempre esperándome encontrar, porque pienso encontrarte a ti, como en la cruz vi primero la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Ay, por fe yo vi a Jesús y vi a Dios, y siempre con Él estaré. ¿Dónde estás tú? El primer día de la semana. ¿A qué hora? ¿Usted le va a fallar? Bueno, fállele usted, yo no. Yo no voy a cambiar ver la gloria de Dios en el culto por un plato de lentejas de este mundo. Para mí, primero lo primero, apartar el primer día de la semana, 2 horas para encontrarme con Él, que el resto de la semana el Señor le abunde mucho más y hasta reprenda al devorador, porque usted lo pone a Él por primero, porque Él puso su vida en rescate por nosotros. ¿Cómo no por nosotros 2 horas con tiempo preparar nuestro espíritu
para presentarnos delante de Él. Él vino para servir. Y cuando usted viene al culto, usted le está sirviendo a Él, no a la plata, no a Faraón, no al príncipe de este mundo. No puede servir a dos señores, porque amará al uno y menospreciar al otro. Entienda la parábola y entienda que Jesús primero, Él hizo todo lo que al Padre le agradaba. Por eso Dios estuvo con Él hasta la muerte. Dijo: no me ha dejado el Padre, Él está conmigo, porque yo no estoy haciendo lo que yo quiera, sino lo que a Él le agrada. Y la muerte de Jesucristo, aunque por lo que padeció aprendió obediencia, aprendió lo que es ser siervo en la persecución y hasta en la muerte, serle fiel. Sus palabras permanezcan en nuestro espíritu, su obra permanezca en el espíritu de sus siervos. No se avergüence del Señor, no se avergüence de su nombre, no se avergüence del Evangelio, porque en el Evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Oremos por nuestro espíritu. Dios el Padre, te damos gracias por haber enviado a Jesucristo, que aunque venía a tomar su reino, tú lo enviaste como tu siervo. Él tomó forma de siervo, estando en la condición de hombre, se humilló para obedecerte, para que nosotros pudiéramos ver tu gloria, la gloria de tu gracia, Señor, que hizo sobreabundar para con nosotros los que esperamos en Cristo. Bendice a cada uno de los hermanos en Cristo Jesús que guarda esta esperanza y que aprende del Maestro, que aprende del que se hizo siervo, que se humilló, que vino no para ser servido, sino para servir. Que si entiende esto, bienaventurados seremos. Ayúdanos, por favor, para que nosotros, viendo la luz de la gloria, de la imagen de Cristo, estamos viendo la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, nuestro Señor. Ayúdanos que si nosotros vamos a obedecer a Dios, debemos obedecer a nuestro Señor Jesucristo, porque Él no habló por su propia cuenta, sino todo lo que el Padre le encargó que hablara. Así que nosotros tampoco hablamos por nuestra propia cuenta, sino que el Espíritu Santo también nos enseña y nos recuerda todo lo que Jesús dijo e hizo, para que nosotros podamos permanecer en su palabra, siendo fieles siervos, que dan a conocer también la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que también así puedan ver la gloria del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él y le ve, tenga vida eterna. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que entienden, que aceptan que Jesús es el Rey, que vino como siervo de Dios para hacer resplandecer la gloria del Dios invisible sobre la faz de Jesucristo para siempre. Amén. Amén.